Hola a todos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión. Vamos a ver si sale bien. Estoy teniendo problemas con el audio. Si detecto que hay problemas o algo, bueno, y tendré que cortar, no me quedará otra. Así que bueno, vamos a arrancar despacito. Primero, una aclaración. La idea para esta sesión es hablar un poco de base de datos pensado siempre en torno al desarrollador, al programador. Es decir, vamos a analizar bases de datos y vamos a pensar un poco en respecto del proyecto. Es decir, vamos a hacer un pequeño análisis. No quiero dejar en claro que no es un top, no es una lista de cuál es mejor y cuál es peor. Simplemente es analizar dos o tres modelos de base de datos y tratar de determinar cuál podemos o cuál es mejor utilizar en cada caso. Es para tener una idea o para que ustedes tengan una idea de cómo utilizar los motores o qué elegir pensando más en qué aplicación estoy desarrollando que en el motor de base de datos en sí. No quiero con esto hacer que sea este es el mejor motor o este es el peor motor o aquel es bueno o aquel es malo. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer un pequeño análisis sobre los distintos modelos de base de datos que tenemos, algunos detalles que creo que son importantes, que siempre está bueno tener en cuenta. Siempre me parece que no es tan simple el hecho de elegir una base de datos y ya está, o usar el mismo modelo de base de datos para todo. Tengo un pequeño machete acá sobre los temas como para, déjenme que acomode un poco, como para mantener un poco la línea de las ideas. Bien, entonces arranquemos. En el primer paso o la primera consideración que debemos tener es la importancia que tenemos al elegir un motor de base de datos correcto. Es decir, siempre pensamos en el proyecto que estamos desarrollando, pensamos como desarrolladores y necesitamos tener en cuenta ciertos aspectos importantes sobre los motores. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que no todos los motores de base de datos funcionan de la misma manera, trabajan de la misma manera o están pensados para el mismo tipo de trabajo. Entonces nosotros necesitamos determinar tres pilares concretos. Por un lado, tenemos a la hora de elegir considerar el rendimiento, la escalabilidad, la facilidad de desarrollo, el mantenimiento a futuro y la disponibilidad. Esto sería, en base al rendimiento, tiene que ver con la aplicación que voy a realizar, es decir, es una aplicación que necesita un acceso limitado a datos, voy a usar muchos datos, se va a conectar un solo usuario a mi base de datos, voy a tener muchos usuarios en una sola base de datos. La escalabilidad tiene que ver con el crecimiento de mi aplicación. No es lo mismo una aplicación que va a ser siempre la misma, por ejemplo, un punto de venta para un negocio como un kiosco. La aplicación prácticamente no va a cambiar a que yo realice una aplicación para una empresa donde arrancamos con un control de inventario, después necesito tener usuarios, después necesito tener varias sucursales, entonces las aplicaciones va a ir creciendo, va a ir, ¿cómo sería? Va a ir escalando, ¿sí? Va a ir agregando nuevas funciones y voy a depender o voy a necesitar manejar muchos más datos. La facilidad de desarrollo tiene que ver con el tipo de lenguaje que uso. En todo lo que es mi canal está enfocado mayormente en Free Pascal por su facilidad de uso, pero no es lo mismo utilizar una base de datos donde no tengo un conector para poder interactuar con ella y tuviera que escribir algo de cero. Actualmente los motores de base de datos más comunes están soportados por Lazarus y Free Pascal y por casi cualquier lenguaje, así que ese sería un detalle eh, solo a tener en cuenta, digamos. Si existe un conector o una forma fácil de trabajar con una aplicación. El mantenimiento a futuro,
Ahí hay que considerar, muchos lo toman simplemente como la comunidad. Algunos miran si hay una comunidad grande, una comunidad pequeña, y lo más importante es ver si el motor de base de datos que voy a utilizar tiene mantenimiento o está pensado para futuro. Por ejemplo, tomamos SQLite, que es un motor muy común hoy en día, y los desarrolladores de SQLite anunciaron públicamente que el mantenimiento oficial de los creadores va a ser hasta 2050. Pasado el 2050, los mantenedores oficiales no van a estar. Entonces, ahí podría llegar a tener un límite de qué va a pasar si mi aplicación va a vivir pasado el 2050. Eso tiene que ver con el mantenimiento futuro. Si hay una empresa detrás, si hay una comunidad que se mantiene activa o lo abandona, y como alternativa podría tomar, yo como por mi cuenta, el desarrollar, digamos, o el mantener ese motor de base de datos. Otro pilar que deberíamos considerar tiene que ver con el impacto real. Y siempre recuerden, estamos hablando como si nosotros fuéramos desarrolladores, o sea, estamos hablando desde el punto de vista de quien crea la aplicación. Así que ahí, lo importante es tener en cuenta el tiempo de desarrollo. Si mi motor de base de datos es muy complejo y voy a demorar muchísimo más tiempo en crear mi aplicación o menos tiempo. La seguridad de datos, que es algo muy importante. Hay aplicaciones en las que no necesito que mis datos sean seguros. Entonces puedo tener tal vez alguna, no sé, alguna decisión donde necesito tener mis datos cifrados dentro de la base de datos, o los datos pueden ser accesibles a cualquiera. Los costos operativos tienen que ver con el desarrollo, si voy a pagar el mantenimiento o voy a pagar un motor de base de datos propietario como Microsoft SQL, que tiene una versión de pago, y los riesgos legales. Hay algo muy importante que vamos a analizar más adelante que tiene que ver con las licencias. Generalmente cuando uno crea aplicaciones habla poco de las licencias. Entonces vamos a mencionar este tema porque a veces la licencia nos puede complicar o nos puede eh, generar algún, ¿cómo sería? Nos puede generar un parate o puede hacer que nuestra aplicación no se pueda vender si la queremos vender, o tener alguna limitación puntual a la hora de trabajar. Y el último pilar del que vamos a hablar tiene que ver con elegir el motor de base de datos según el proyecto que estoy haciendo. La idea acá es decir, voy a pensar en un motor de base de datos acorde a la aplicación que estoy desarrollando. Eh, no tiene que ver tanto con hablar del motor de base de datos, es decir, elijo una base de datos, por ejemplo, PostgreSQL, y uso Postgres para todo. No es lo mismo usar Postgres para una aplicación de punto de ventas local que para una aplicación de una empresa. Entonces, aquí vamos a diferenciar entre aplicaciones pequeñas, como una aplicación para celular que no necesita conexión remota, para un servidor, una página web y demás. Vamos a hablar también de licencias, que ya se los mencioné más adelante. ¿Sí? Vamos al siguiente paso. Arranquemos con el tema de las licencias. Para esto yo me tomé la libertad de analizar tres modelos de licencias puntuales. Obviamente no está anotado las licencias comerciales como Microsoft SQL Server, que tiene una licencia de pago y una versión gratuita, obviamente por cuestiones obvias. La licencia de pago, si no pagamos la licencia, no la puedo usar, y si la uso en algún momento puedo llegar a tener algún problema. Un ejemplo claro es desarrollar aplicaciones con Delphi, por ejemplo, hablando de Pascal. En el caso de Delphi podemos bajar la versión comunitaria, crear nuestras aplicaciones, pero si somos una empresa inscripta y llegamos a generar ingresos superiores, si mal no recuerdo, creo que eran $5.000 anuales, estamos obligados a comprar una licencia. Si no lo hacemos
y por algún motivo Embarcadero se entera, podemos tener una demanda o problemas legales, lo cual llevaría en un gasto de dinero. Entonces es importante tener en cuenta la licencia. Eh, por el inicio de, por la, por la presentación del video se darán cuenta que vamos a tomar tres motores de base de datos a modo de ejemplo. Así que vamos a hablar de tres tipos de licencia. Tenemos la licencia GPL, la licencia Postgre y el dominio público, que son los que afectan a los tres modelos que vamos a analizar. La licencia GPL, que la podemos marcar directamente con MariaDB, que es uno de los modelos que vamos a ver, tiene permitido el uso comercial. ¿Qué quiere decir? Que no solo puedo hacer aplicaciones open source, sino que también puedo hacer aplicaciones comerciales y venderlas. Tiene ciertas restricciones con respecto a la distribución, es decir, yo no puedo distribuir el código fuente de MariaDB, sí puedo distribuir una librería DLL o una librería .so para que mi aplicación funcione en una aplicación comercial. Si es open source no tendría problema, pero tengo que tener en cuenta, y la recomendación aquí siempre es tratar de ver o de leer mínimamente la licencia del software que uso cuando es de terceros. ¿Por qué? La licencia GPL, por ejemplo, tiene ciertas obligaciones, una de las cuales es dar crédito al desarrollador. La otra es que si yo tomo el código de MariaDB, por ejemplo, y modifico para agregar una funcionalidad que necesito y no está, porque conozco del lenguaje que usaron, estoy obligado a que ese código sea open source. Si yo lo quiero cerrar, la licencia me dice que tengo que pagar una licencia puntual de MariaDB. Entonces es importante analizar el tipo de licencias. Si hablamos, por ejemplo, de PostgreSQL, la licencia ya es más permisiva. Podemos hacer aplicaciones comerciales o aplicaciones gratuitas o open source. Podemos modificar y redistribuir el código sin problema. Es decir, que si Postgre no tiene una función y yo se la agrego al motor de base de datos, no estoy obligado a publicar el código, pagar una licencia y demás. O sea, es muy similar a la licencia BSD o MIT. O sea, no vamos a entrar muy en profundidad en lo que son licencias porque cada una tiene un punto muy particular. Y el otro tipo de licencia que nos topamos es con la licencia de SQLite, que se denomina de dominio público. ¿Qué quiere decir? Que todo el código fuente de SQLite es totalmente libre para que cualquiera lo tome, lo modifique, lo redistribuya, cobre por el código y haga, entre comillas, muy entre comillas, lo que quiera. Yo puedo distribuir SQLite, puedo distribuir el código fuente de SQLite, puedo modificarlo, puedo cobrarlo, puedo darlo gratis. Al ser de dominio público quiere decir que cualquiera lo puede usar. Entonces, en estos tres modelos de licencia que elegí para este ejemplo, son tres modelos que no me obligan a que mi software sea open source sí o sí, y que no me obligan tampoco a pagar una licencia si yo lo vendo. Sí tengo pequeñas restricciones con unos y con otros. La más libre es la de dominio público, donde nosotros podemos prácticamente hacer casi cualquier cosa. Entonces, el principal punto tiene que ver con la redistribución. Si yo uso GPL, tengo que publicar el código fuente y eh, distribuirlo, ¿sí?, según la aplicación del copyleft, que es el corazón de la licencia. En el caso de Postgre, puedo distribuir el código sin la obligación de publicar mi código fuente de la modificación que le hice al motor. Y en el caso del dominio público es totalmente libre, o sea que no tengo restricciones y puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Aquí marcamos algunas diferencias. Por ejemplo, en el GPL el uso comercial está permitido y es gratuito, o sea, no tengo costo. En el caso de Postgres estoy igual, puedo usarlo para uso comercial y gratuito. Y en el caso del dominio público también.
no tenemos costos visibles a la hora del uso. Hay que tener cuidado con los costos ocultos posibles. Como mencioné recién, con el ejemplo de Embarcadero, si nosotros descargamos la versión comunitaria de Delphi, creamos la aplicación, la vendemos y la distribuimos, si nosotros cobramos por esa aplicación, la licencia tiene un apartado donde cuando empezamos a recaudar cierta cantidad de dinero, nos vemos obligados a comprar la licencia Delphi. Entonces es muy importante tener en cuenta el detalle de las licencias, ¿sí? Siempre es importante que lean y que busquen. En el caso del GPL, si yo llego a modificar o afectar el motor de base de datos, voy a estar obligado a abrir el código fuente, a distribuirlo eh, para que cualquiera lo pueda utilizar, salvo que yo compre una licencia para poder modificarlo y que sea solo mía. En el caso de Postgre, de la licencia de Postgre, se debe mantener aviso de copyright y la licencia de los redistribuibles. Es decir, la modificación puede ser cerrada, pero todo el código original de Postgre no. Ahí sí lo puedo cerrar. Y en el caso de trabajar con dominio público, ahí tengo mucha más libertad y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces esto puede llegar a ser a afectar a la hora de desarrollar un programa. Entonces elegir la licencia es un paso importante a la hora de elegir un motor de base de datos, así como una herramienta para desarrollar. Otro ejemplo común hablando de licencias es el trabajar con Visual Studio. No Visual Studio Code, sino Visual Studio, para crear aplicaciones gráficas y visuales del tipo RAD que viene para Microsoft, para C Sharp, por ejemplo, o Visual.net. Tenemos una versión comunitaria y para los desarrollos de software comerciales hay que pagar una licencia. Entonces hay que tener cuidado y hay que leer siempre el tema de las licencias antes de elegir las herramientas con las que voy a trabajar. Bien, entonces ya lo vimos con la portada y vamos a hablar de tres modelos que son los que elegí que me permiten abarcar, digamos, tres tipos de aplicaciones distintos. Siempre es importante que tengamos en cuenta que los motores de datos son diferentes y que están pensados para trabajar de forma diferente. Tenemos, por ejemplo, SQLite. En SQLite estamos hablando de un motor que por lo general se usa para tener una base de datos embebida, es decir, puedo meter un DLL o un SO dentro de mi aplicación y gestionar toda mi base de datos sin necesidad de tener un servidor. Es decir, mi aplicación o el binario de mi aplicación es el que va a gestionar, crear, editar o afectar mi base de datos directamente. O sea que me permite que mi aplicación sea totalmente portable. Generalmente se le dice que es un motor de base de datos embebidos porque la misma aplicación es la que lleva consigo el motor de base de datos incluidos y no necesito de un software diferente al propio más que una librería para poder funcionar. Aquí podemos remarcar, más allá del uso que uno lo ve, es que es un motor de base de datos es ideal para aplicaciones pequeñas, aplicaciones para celulares. Es muy común ver, sobre todo quien desarrolla para celulares, que se usa mucho SQLite por su portabilidad. Es recomendable para aplicaciones pequeñas de escritorios. Por ejemplo, si voy a hacer una aplicación de lista de pendientes o de lista de compras de mercado, que es algo muy, muy pequeño, no voy a usar un servidor de base de datos porque no necesito toda una arquitectura para gestionar datos simples y sencillos en una aplicación que no lo requiere. El archivo de SQLite, o sea, la base de datos de SQLite, es un archivo único, es un archivo que lo podemos renombrar como .db o .sdb o .sqlite. La extensión no afecta, pero ayuda al reconocimiento. No necesita instalación y yo simplemente llevo mi aplicación o copio mi archivo y tengo mi base de datos en otro lado. Si tengo un gestor como SQLite Studio, puedo abrir cualquier archivo de SQLite en cualquier lugar.
Eh, entonces, este archivo no necesita instalación. Sí tiene características importantes como otros motores, como transacciones, como gestión de índices y un montón de funcionalidades de un motor de base de datos avanzado. La licencia, volviendo a las tres licencias que nombré, SQLite es de dominio público. Los creadores y mantenedores anunciaron que van a mantener su desarrollo activo hasta 2050. Pasado 2050, uno va a tener que analizar quién sigue el mantenimiento, si es que alguien lo sigue, y si no, uno tiene que tomar la posta y decir, bueno, yo voy a continuar manteniendo SQLite porque yo uso este motor de base de datos. Dentro de la fortaleza que podemos rescatar de SQLite hablamos de simplicidad. Esto muy simple, calculo que es una de las más simples de implementar porque simplemente tengo una librería y el código fuente es el que se encarga de gestionar cómo crear la tabla, cómo leer, cómo crear índices, el consumo de recursos, las transacciones, todo prácticamente. Y el consumo de recursos es mínimo. Prácticamente para SQLite el consumo de recursos se mide más por el consumo de la aplicación que use SQLite y no por SQLite porque los recursos son muy, muy bajos. Pasemos a MariaDB. Aquí ya entramos en un modelo un poco más avanzado. Es un modelo que se conoce como cliente-servidor. Es decir, tenemos una aplicación central que es la que va a gestionar todos los datos, va a gestionar los índices, las transacciones, va a gestionar las tablas, va a gestionar todo un programa aparte, ajeno a la aplicación que yo pueda desarrollar. Por eso se lo conoce como de tipo cliente-servidor. Tengo ese programa externo que es el que gestiona los datos y yo tengo que, en la aplicación que desarrollo, tengo que generar un conector que tengo que conectarme a esa aplicación remotamente. Hagamos una pausa a ver si en una empresa... bien, nos pregunta Anthony, si no leo mal, si en una empresa tengo 2000 empleados, manejo excelentes datos, DNI, direcciones grandes, etc., ¿qué base de datos debería usar? Bien, a eso vamos a llegar. Primero ya lo vamos a contestar. Primero vamos a ver un poquito la estructura de los que son los motores base de datos y después vamos a enfocarnos un poquito en decir o ver dentro de mi punto de vista y de mi sugerencia qué motor de base de datos deberíamos usar en base a qué tipo de aplicación que tenemos. Y ya vamos a llegar a eso, tener un poco de paciencia. Bien, sigamos. Retomando entonces con MariaDB, dijimos que es un motor de tipo cliente-servidor. Mi motor de base de datos y mis datos están en un programa y en un almacenamiento externo y yo a través de mi aplicación tengo que conectarme a ese motor de base de datos. Entonces ya necesito de dos aplicaciones. Si hablamos, por ejemplo, de aplicaciones para las cuales puede ser útil, ya estamos hablando de una aplicación web, tipo una página web cualquiera. Estamos hablando de aplicaciones un poco más grandes, como para pymes o como para sistemas que requieren, digamos, un diseño un poco más avanzado o un volumen de datos mucho mayor que SQLite. Dentro de sus características claves es que es compatible directamente con una alternativa comercial como Microsoft SQL Server o con el tipo de codificación InnoDB. Tiene replicación, tiene alta disponibilidad, es muy utilizado, las funcionalidades son las mismas. El tipo de licencia de MariaDB, y acá tocamos otra vez el punto de licencia puntualmente con MariaDB, es de tipo GPL, si mal no recuerdo, la versión 2. Entonces es importante antes de decir voy a utilizar MariaDB, leerme la licencia para ver dónde me va a afectar en el desarrollo. Básicamente me dice que yo puedo instalarme un servidor de MariaDB, puedo usarlo, puedo conectarlo a mi aplicación y usar datos. No puedo redistribuir el código fuente de MariaDB, a menos que mi aplicación sea open source. Siempre hagamos la diferencia entre aplicaciones comerciales, que son las que desarrollamos y vendemos, y las aplicaciones libres o gratuitas o open source, que son las que no tienen costo.
Si estoy siempre en las aplicaciones que no tienen costos, las open source, las que distribuyo gratuitamente o libremente, no voy a tener problemas. La complicación viene cuando hago una aplicación comercial, es decir, desarrollo un programa en el cual yo voy a cobrar por vender ese programa. Entonces aquí la licencia de MariaDB tiene ciertas limitaciones. Yo puedo compartir el servidor, el binario del servidor, no el código fuente. Puedo compartir una librería interna para que mi programa se conecte y usar la base de datos. No puedo compartir el código fuente. Por ejemplo, lo que hace Linux, que dentro de su paquetería está el código fuente de MariaDB, no lo podríamos hacer si nuestra aplicación es comercial. Y dentro de sus fortalezas tenemos que tiene un alto rendimiento, tiene mucha compatibilidad con la mayoría de los lenguajes SQL y algo que a veces hay que tener en cuenta es que tiene una comunidad muy activa, incluso más activa que MySQL o Microsoft SQL. Y esto tiene que ver con el tema del tiempo. Si tengo una comunidad mucho más activa durante mucho más tiempo, es más probable que el soporte se extienda por mucho más tiempo. El otro modelo que tenemos es el modelo de el motor de Postgres. Un detalle que me olvidé con MariaDB es que al igual que Postgres SQL es un motor que se conoce como un motor relacional por precisamente la forma en la que trabaja con las bases de datos, cómo te permite relacionar los datos y cómo los relaciona internamente. No es solo lo que yo hago con la tabla, sino cómo gestiona los datos de la tabla el motor internamente. ¿Sí? El enfoque de Postgres, a diferencia de MariaDB, es más que nada enfocarse en la integridad de datos. En cambio, el MariaDB es rápido, es confiable, al igual que Postgres, pero la integridad de datos no es una de sus prioridades actualmente. ¿Sí? El modelo sigue siendo el mismo modelo, un modelo de tipo cliente-servidor, es decir, necesito instalar una aplicación que es la que va a gestionar mis datos y mi aplicación es la que debe conectarse con esa otra aplicación. Diferente de SQLite, que mi aplicación está como integrada dentro de mi sistema. Si hablamos de un escenario ideal, al igual que MariaDB, es ideal para empresas. Ya aquí podríamos hablar de sistemas empresariales más grandes, podríamos hablar de aplicaciones críticas o de análisis de datos, principalmente pensando en su enfoque sobre la integridad de datos. Una de las características que tiene son que tiene un montón de extensiones, tiene replicación instantánea, tiene un sistema de concurrencia que hasta ahora es el más avanzado y es el mejor que hay en el mercado. La concurrencia, para que ustedes se hagan una idea, si hay alguien que no tiene idea, la concurrencia tiene mucho que ver con la cantidad de usuarios que pueden estar leyendo y escribiendo a la vez. En un motor de base de datos nosotros tenemos una tabla y la forma de manejar el motor con los datos es, tenemos dos tipos de proceso, un proceso que lee los datos y un proceso que escribe. Y digamos, cada proceso se puede dominar como un usuario, así haciéndolo un poco simple. Entonces, cada gestor debe manejar cuántos usuarios pueden leer datos a la misma vez, cuántos usuarios pueden leer datos escribir datos a la misma vez y cuántos usuarios pueden leer y escribir a la misma vez. Entonces, una de las características avanzadas que tiene Postgres sobre MariaDB y SQLite es que la concurrencia, la forma en la que gestiona cuántos usuarios pueden leer, escribir, modificar, actualizar a la vez los mismos datos o las mismas tablas es mucho más avanzada. Hablando de licencia, piensen en la licencia Postgres como si fuera eh, una licencia, digamos, permisiva. Puedo usarlo para aplicaciones, puedo modificarlo, puedo no compartir el código, o sea, puedo hacer aplicaciones open source, aplicaciones cerradas, o sea, es mucho más permisiva que la de MariaDB a la hora de trabajar.
Y dentro de sus fortalezas, si tenemos que mencionar alguna, podríamos hablar de que precisamente por enfocarse en la integridad de datos resulta ser muy confiable. La integridad y las capacidades avanzadas que tienen es lo que más fortaleza le da sobre otros motores de base de datos. Así como hablábamos de MariaDB, que una de las fortalezas que tienes es el rendimiento, en Postgres, aparte del rendimiento, tiene integridad de datos. En cambio, SQLite, por ejemplo, tiene simplicidad y portabilidad. Es por ese mismo motivo, para una aplicación un poco más grande, no se recomienda mucho usar SQLite precisamente porque no valida integridad de datos, tiene muchos conflictos a la hora de concurrencia de usuarios. O sea, está pensado más en ser simple y de bajos recursos que los otros dos motores. Y los otros dos motores, obviamente, al necesitar una aplicación aparte para poder trabajar, van a consumir un poco más recursos de mi sistema. Ahora, el análisis siguiente es un poco complejo. Aquí voy a hablar de por qué no elegir otras opciones. O sea, algo muy importante es que no todos los motores de base de datos cubren las mismas necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, era como preguntaba Anthony, si tengo un escenario donde tengo una hoja de cálculos y la quiero mudar a una base de datos, voy a tener eh, todo un proceso. Si yo a eso, aparte de eso, voy a necesitar tener datos en tres sistemas, en tres locales distintos, en distintos países, la forma de trabajar va a ser diferente. Entonces aquí tomé tres ejemplos de otros motores, tanto comerciales como no comerciales. En este análisis no estoy diciendo que los motores que presento aquí son malos, son muy buenos motores, cada uno tiene sus fortalezas y son para casos particulares. En mi caso yo no los uso y aquí les voy a presentar algunos de los motivos que son más ideológicos que reales, porque podrían llegar a competir tranquilamente con cualquiera de los otros motores. Así que no se hagan la idea de que estos motores son malos, sino que pensando en un desarrollador independiente, como es mi caso, no es óptimo, no es útil o, digamos, no es beneficioso usar estos motores. Por ejemplo, hablemos del motor de base de datos de Oracle. Es un motor que es costoso, o sea, es totalmente cerrado. Si uno no compra directamente, no puede acceder al motor. Generalmente lo usan grandes empresas y uno de los beneficios que tiene el motor de Oracle es precisamente tener una gran empresa brindando soporte prácticamente 24/7. Es decir, cualquier falla que tenga nuestro motor de base de datos, hay toda una empresa con un grupo de técnicos avanzados que me van a solucionar el problema. Esto contrapone contra los otros modelos que venimos viendo que si son comunitarios, por ejemplo, y no hay una empresa detrás, es probable que tenga un problema con el motor y nadie me lo resuelva. También, si lo gestiona una empresa que tiene una licencia libre y una licencia comercial, si yo no pago la licencia no voy a tener soporte. Entonces aquí hay una de las ventajas de estos motores. Entonces Oracle es más pensado para una empresa grande que tiene muchos recursos y que puede optar por abonar un costo grande y tener la tranquilidad de tener un soporte técnico 24/7 que ante cualquier problema alguien lo soluciona. Hablando entre open source y comercial, podríamos hablar de Linux, por ejemplo, mencionando Red Hat. Red Hat es una versión de Linux que se distribuye con un pago y el pago no es tanto por el sistema, sino por el soporte. Entonces, a veces uno dice, yo tengo un negocio que necesito que no falle y es más importante eh, tener un soporte técnico atrás que me solucione al instante a tener que detener mi empresa durante días hasta que encuentre una solución. Tenemos también otro motor, es Microsoft SQL Server. Aquí hay algunas cuestiones que ya se las mencioné, por ejemplo, con Delphi y con Visual Studio. Hay versiones gratuitas, funcionan muy bien,
pero tienen muchas limitaciones. Hay un montón de cosas con respecto a concurrencias y demás que si nosotros no pagamos las licencias de SQL Server no van a estar disponibles. Entonces, si tengo una empresa donde estoy arrancando, donde uso software libre o donde trato de abaratar costos, por ejemplo, un desarrollador independiente, usar un motor de base de datos donde muchas de las funcionalidades no están disponibles, no es muy útil. Y una de las cosas que tiene SQL Server de Microsoft es que la parte de administración en comparación con MariaDB, PostgreSQL y SQLite, ¿sí? Es mucho más compleja. No quiere decir que sea compleja e imposible de usar. Obviamente si uno se pone con es entendible, sobre todo si conoces de base de datos, te puede llegar un poco más acostumbrarte. Si tenés un sistema Windows es mucho más fácil, si tenés un sistema Windows podés llegar a tener algún problema, pero en general se podría tomar como que es más complejo que otros motores, no que sea complejo imposible de usar. Y un punto delicado que lo elegí por lo delicado, que es Firebird. Firebird es un gran motor, es un muy buen motor, lo usé muchísimas veces, pero es un motor que yo no elegiría por su estructura. Por ejemplo, Firebird es portable al estilo de SQLite. Muchos desarrolladores lo toman como SQLite porque es portable. Yo tengo un archivo FDB que lo puedo copiar y trasladar a cualquier lado. Puedo tener archivos de más de 2 GB de tamaños de base de datos y no tener problemas de rendimientos. O sea, es muy buen motor. Esto no es una crítica, no es que sea malo, es muy bueno. Pero uno de los detalles que noté yo con Firebird en muchos años de usarlo o de toparme en mantenimiento de aplicaciones es que Firebird está pensado más como un servidor. En lo que hablábamos hace un rato, hablábamos en base de datos portable, SQLite, y base de datos cliente-servidor, MariaDB, Postgres. Entra Oracle también en cliente-servidor, SQL Server en cliente-servidor y Firebird también entra en cliente-servidor, aunque tenga su portabilidad. Pero a medida que he trabajado con Firebird me encontré con una falla que he preguntado y si me permiten me quiero explayar un poco porque es un detalle que para mí es no menor. Si ustedes van a trabajar con Firebird, la recomendación es que ustedes tengan un servidor dedicado, es decir, una computadora que va a ejecutar Firebird solamente y que toda la seguridad no va a estar en el motor de base de datos, sino que va a estar en el servidor. A diferencia de lo que hace Postgres. Postgres tiene el motor de base de seguridad de la base de datos, la integridad de datos y la seguridad está en el motor de la base de datos. Es decir, Postgre es quien se encarga de darle seguridad a los datos. En el caso de Firebird, la seguridad se lo da el servidor y no el motor de base de datos. ¿Y a qué voy con esto? Tengo un caso puntual que me ocurrió, esto va como una anécdota para plantearles mi punto. Un cliente tiene una computadora con un sistema con Firebird como motor de base de datos. El sistema, una maravilla, vuela, funciona muy bien. Pero ¿qué pasa? Alguien logra acceder y robarse el archivo FDB, o sea, se roba la base de datos. Y como está gestionado el motor de Firebird con tener el master key del motor por defecto, cualquiera puede abrir la base de datos. Entonces eso es un problema de seguridad muy grande por el cual yo personalmente me hago cargo, lo descartaría. O sea, en el caso de PostgreSQL, el tema de la integridad y la seguridad de datos es distinta. Yo me puedo robar las tablas, pero si no logro replicar la configuración que se le hizo al servidor, no voy a poder ver los datos. En el caso de MariaDB pasa lo mismo. SQLite es un tema aparte. Pero en el caso de Firebird, yo copio el archivo de FDB y en cualquier computadora instalo Firebird y con el master key yo puedo acceder a todos los datos. Entonces pierdo seguridad. Gano portabilidad y pierdo seguridad. Entonces aquí es un dato que a mí me parece importante tenerlo en cuenta. Otro detalle también que me he tocado al trabajar es que si tengo un motor de base de datos como Firebird que está pensado para cliente-servidor, no está bueno usarlo en aplicaciones independientes. Es decir, si yo tengo una aplicación, por ejemplo, un punto de venta simple de una sola máquina, no tiene sentido instalar Firebird.
va a consumir menos recursos y voy a necesitar menos máquinas si uso SQLite y voy a hacer lo mismo. Pero en Firebird hay que tener cuidado y hay que cuidar mucho el servidor donde está alojado, porque ante cualquier falla de seguridad que alguien acceda a los datos, eh, es demasiado simple poder acceder a los mismos. He consultado o he hecho esta pregunta en algunos foros o a gente que da soporte o que es especialista en Firebird como un usuario más con una inquietud, y todos me han contestado lo mismo. En caso de Firebird, la seguridad la tenés que dar en el servidor y no en el motor de base de datos. Y para mí que el motor de base de datos no pueda tener seguridad es importante. O sea, es un dato no menor. Entonces yo no les recomendaría usar Firebird para los proyectos. Preferentemente, si no voy a tener seguridad por cuestiones de recurso, usaría SQLite, que es mucho más simple y consume menos recursos. No tiene sentido gestionar un servidor de base de datos si cualquiera que se pueda llevar el archivo de base de datos con un instalar Firebird en una máquina pueda ver los datos. Con MariaDB, con Postgres, eso no pasa. O sea, yo tengo que replicar la configuración de Postgres o de MariaDB y tengo que conocer mucho de cómo funcionan para poder replicarlo. Entonces ahí es un dato muy no menor, digamos, y a tener en cuenta con respecto de Firebird. Vuelvo a recargar. No quiero decir con todo esto que Firebird sea un mal motor. Firebird es muy buen motor, funciona muy bien, las transacciones, el trabajo interno, todo lo que maneja lo hace muy bien. Simplemente me parece que ese detalle en seguridad o esa postura o ese camino que han tomado con respecto a la seguridad hoy en día, a mí me parece que es algo muy importante y no habría que dejar de lado. Bien, sigamos. Hablemos ahora de seguridad y almacenamiento. Ya vamos a ir más o menos cerrando. En cuanto a seguridad y almacenamiento, venimos de comparar tres modelos: SQLite, MariaDB, PostgreSQL, y cada uno tiene seguridad diferente. Ya algo mencioné cuando hablé de Firebird. Por ejemplo, los tres motores tienen seguridad y autenticación, pero aquí tenemos algunos detalles. Cuando hablamos de seguridad, cada motor lo maneja de forma diferente. En el caso de SQLite, por defecto no tiene autenticación. Quiere decir que yo creo una base de datos de SQLite y cualquier usuario puede abrir mi base de datos. Entonces ahí pasa a ser de una ventaja a un problema. La seguridad siempre depende del sistema operativo, del servidor. En este caso estaría a la altura que Firebird, porque si Firebird no me da seguridad porque cualquiera que copia la base de datos usa el master key y puede acceder a los datos, en el caso de SQLite pasa exactamente lo mismo. En el caso de SQLite puedo usar, por ejemplo, alguna librería externa. Está SQL Zipper, que es una librería gratuita, con la diferencia de que uno tiene que compilar la mano, se genera un DLL, un SO, que yo lo puedo usar como encriptador de mi base de datos. Entonces, si yo encripto con SQL Zipper, mi base de datos queda encriptada y ya, por más de que se lleve en el archivo SDB, no se copia. Otro detalle importante es que hay que corroborar el cifrado. Cuando usan cifrado con SQLite hay que tener mucho cuidado. Y hay un error clave con la mayoría de los cifradores. Por ejemplo, WX SQLite tiene pequeños problemas de diseño. Por ejemplo, yo creo una base de datos cifrada, que la base de datos se crea y se cifra en ejecución, es decir, mi programa al arrancar crea la base de datos SQLite, pero ustedes imagínense que usaron SQL Zipper o WX SQLite, que son los dos cifradores open source que hay. Un detalle que he notado y con el que hay que tener mucho cuidado es que cuando crean la base de datos al iniciar la aplicación, puedo tomar el archivo DLLSO de SQLite, lo reemplazo por un archivo sin cifrar y se crea la base de datos sin cifrar.
Es algo peligroso y algo que tener en cuenta porque alguien se lleva la estructura. Si la base de datos ya fue cifrada, los datos no se pueden acceder. Comparado con Firebird es un poco más seguro. ¿Por qué? Porque en Firebird yo uso el master key y puedo acceder a los datos. Hay plugins para Firebird para cifrar la base de datos, pero son de pago, o sea, son comerciales. Entonces, por eso hablo de Firebird con su master key. Si ustedes usan, no me acuerdo el nombre del, hay un, hay un componente de Firebird que sé que es para cifrar la base de datos, pero es pago. Tal vez si me gusta Firebird y quiero seguridad, sería preferente comprar ese complemento que me cifra. Pero en el caso de SQLite, una vez cifrada la base de datos, si no tengo la clave y la librería con la que lo cifré, no lo puedo abrir. Si en ejecución puedo hacer que una aplicación funcione sin cifrar si le cambio la librería. Entonces es un pequeño detalle a tener en cuenta. Pasamos a MariaDB. En el caso de MariaDB tenemos una autenticación de usuario. Para quienes trabajan en Internet, que supongo que es la mayoría, la autenticación de usuarios es algo simple, es decir, tengo usuario y contraseña y eso me restringe el usuario. También hay algunos plugins de autenticación para darle un poco más de seguridad, pero con lo básico funciona. Podemos definir permisos de usuario para las bases de datos, para las tablas, incluso para las columnas. ¿Cómo sería esto? Yo en MariaDB creo un usuario. Generalmente uno que hace en desarrollo crea el usuario administrativo, que es el que puede escribir y borrar cualquier tabla, que vendría a ser el usuario root, por ejemplo. Pero también puedo crear usuarios con permisos de una base de datos o una tabla puntual dentro de MariaDB. Entonces yo de esta forma puedo restringir que tal tabla, si no sos el usuario root que tiene permiso a todo, ese usuario solo va a tocar esa base de datos y no la otra. Entonces dentro del mismo servidor puedo tener varios usuarios y cada uno puede acceder solamente a una base de datos. Eso le da un poco más de seguridad al trabajar con múltiples usuarios en el sistema cliente-servidor. Tiene soporte para cifrado SSL o TLS, es decir, conexiones seguras tipo HTTPS para manejar con conexiones remotas, aunque la recomendación sería no usar la conexión remota, sino usar algún tipo de API REST o algo para el estilo. Y tiene un sistema de auditoría básica mediante plugins. La auditoría básica tiene que ver con controles de mantenimiento, con limpieza de la base de datos. O sea, hay un montón de plugins que lo hacen automáticamente. En el caso de SQLite lo debemos hacer a mano o implementar una función que lo haga. En el caso de PostgreSQL, la autenticación y la autorización es mucho más robusta. Ya aquí tenemos el concepto de roles y en el caso de los permisos son permisos granulares. ¿Qué quiere decir esto? En PostgreSQL yo tengo que definir un usuario y definirle el permiso manualmente al usuario. Obviamente, al igual que MariaDB, puedo crear un usuario y darle permiso a todo. Pero el darle permiso a todo es un poco más complejo porque cada cosa que hago le tengo que dar permiso al usuario generalmente, salvo que sea un usuario muy avanzado. Pero cada usuario que yo creo le debo decir granular, ya esto es lo granular, a cada usuario que yo creo le tengo que decir a quién le doy permiso de usar, a qué tabla, a qué base de datos, a qué fila acceder. Entonces, el PostgreSQL se hace un poco más denso en esa configuración inicial porque yo necesito definir quién va a tener permiso a qué cosa para no tener problemas a la hora de trabajar. Si yo creo un usuario para una base de datos y después lo quiero usar con otra base de datos y no le di el permiso a la otra base de datos, el usuario no trabaja. En el caso de MariaDB, por defecto yo arranco con el usuario root, que si lo activo puedo acceder a cualquier dato. En el caso de PostgreSQL, no. Por eso se dice que tiene permisos granulares a nivel de esquema. Es decir, yo tengo que definir manualmente quién accede a qué. Pasamos al almacenamiento. En el almacenamiento ya dijimos SQLite tiene un archivo por lo general .db o .sdb. Dentro de su almacenamiento podemos encontrar almacenamiento paginado. Para quienes conocen de temas más avanzados son los árboles B-tree.
que es una forma de almacenar los datos en páginas, los vamos fraccionando para que sea más rápido de leer. No necesito un servidor y no necesito ningún proceso o ninguna aplicación corriendo para poder acceder a los datos. Así que el almacenamiento es lo más sencillo que hay. En el caso de MariaDB, el motor tiene un sistema de almacenamiento por defecto de tipo transaccional, es decir, se abre la conexión, se leen, guardan, modifican, se interactúan con los datos y se cierra la conexión. Por eso se le llama transaccional. El modelo que usan se conoce como InnoDB, que es uno de los más comunes. Los archivos de datos se almacenan o se gestionan mediante los archivos de datos, que son las tablas con los datos en sí. Tiene índices y logs separados que ayudan a acelerar un poco las consultas y el trabajo con la base de datos. En paralelo a lo que hablábamos de SQLite, que no lo tiene. Y soporta compresión de tablas y de índices, que es un problema no menor. Cuando nosotros tenemos tablas que son muy grandes, la compresión de tablas nos van a reducir espacio, y al reducir espacio los índices es lo que ayuda a que los datos se accedan mucho más rápido. Hola Will, ¿cuál sería la recomendación que debe integrar con un software de aplicación vertical? Por ejemplo, NetApp, diseño de estudios de investigación eléctrica. SQLite instala Servo que instala SQLite y MongoDB. Bien, las dejamos para después. Ya estamos llegando al final del análisis y ahora vamos a ver todas las preguntas. Aprovechen el que tiene preguntas, vayan dejándolas y después vamos bien en detalle, ¿sí? Bien, me falta el almacenamiento con Postgres. En el caso de Postgres, el almacenamiento es un poco más complejo. Estamos hablando de clústeres que ya para almacenar en clústeres es una arquitectura mucho más compleja, mucho más descentralizada, que se basa más que nada en directorios. Es como que yo voy fraccionando en distintas carpetas mi contenido eh, para poder trabajar. Tenemos, por ejemplo, el sistema MVCC, MV con B corta, que es el sistema de concurrencia, que es lo que les mencionaba hoy, de que permite controlar cuántos usuarios están a la vez leyendo, escribiendo o modificando datos. Esa gestión de concurrencia nos permite trabajar de forma más simple. Si nosotros hacemos una comparativa con el otro extremo, con SQLite, cuando hablamos de concurrencia, SQLite dice si un usuario o un proceso o nuestra aplicación está leyendo de una tabla puntual un registro, una línea puntual, no hay otro usuario que se pueda conectar a ese renglón y leerlo, modificarlo. Leerlo tal vez sí si activo las opciones, pero no puedo modificarlo si alguien ya lo tiene. Es como que cuando yo abro una fila o un registro, la base de datos bloquea ese registro para que solo el que lo abrió primero pueda trabajar con ese dato. En el caso de Postgres lo maneja diferente y permite que mientras un usuario está modificando el dato, otro lo pueda leer también, o que haya muchos usuarios, o gestiona una cola de espera de muchos usuarios para que cada uno tenga su permiso y no genere conflictos. Siempre pensando en la integridad de datos. Y después tenemos el Write Ahead Login, que se conoce como WAL, que esto generalmente es un sistema donde tengo un login, como si fuese un archivo temporal donde yo voy haciendo un registro o un conteo de qué estoy haciendo con los datos en ese momento. Esto que permite que cuando yo me conecto a la base de datos consultando ese registro, yo sé que está ocupado y puedo gestionar múltiples usuarios para que esperen, para permitir lectura y no modificación, para bloquear el registro que otro no entre, para acelerar los procesos y que mi base de datos no se bloquee. Eh, También soporta un sistema que se conoce como Toast, que sirve para datos grandes y para compresión. Es decir, yo puedo manejar un volumen de datos enorme, de miles de millones de registros en comparación a MariaDB o SQLite, que tal vez no.
El otro dato a tener en cuenta es la escalabilidad. Perdón porque siempre me trago con esa palabra. La escalabilidad tiene que ver con, arranco con una aplicación simple como una aplicación de tareas o dependientes y mi aplicación va creciendo. Le voy agregando funciones y dependencias. De solo tener una lista de lo que tengo que hacer en el día, paso a tener un calendario, paso a tener conexión con otros negocios en mi empresa, paso a tener una aplicación móvil, paso a tener una página web. Entonces la escalabilidad tiene que ver con cuánto puede llegar a crecer mi aplicación. Y aquí, antes de hablar de escalabilidad, hay un detalle muy importante que es, por lo general, como recomendación, cuando van a crear un sistema, siempre piensen en la escalabilidad de su sistema. Es decir, voy a armar un sistema. ¿Qué tan grande puede llegar a ser mi sistema? Eso va a determinar también a la hora de arrancar, ¿sí? No es lo mismo desarrollar un sistema simple o pensar en un sistema que va a ir creciendo con el tiempo. Bien, arranquemos con SQLite. SQLite en cuanto a escalabilidad es ideal para aplicaciones pequeñas o medianas. O sea, cuando hablamos de SQLite hablamos de aplicaciones chicas. No hablemos de aplicaciones que necesitan más de 10.000 usuarios o más de 20.000 usuarios. No hablemos de aplicaciones que necesitan muchos usuarios a la vez. Por ejemplo, no usaremos SQLite para hacer una API REST porque el rendimiento no es tan óptimo como PostgreSQL, por ejemplo. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero otro motor pensado para eso va a funcionar mucho mejor. La escalabilidad de SQLite también está limitada por la concurrencia. Cuando hablábamos de concurrencia, de la posibilidad de cuántos usuarios acceden a un mismo registro o intentan acceder a la vez, en el caso de SQLite es muy limitado. Generalmente SQLite, cuando se abre con una aplicación, la base de datos enteras queda bloqueada para que otro programa no se conecte. En cambio, MariaDB y PostgreSQL, yo puedo tener 4 aplicaciones conectado al servidor MariaDB y PostgreSQL accediendo a la misma base de datos en distintos lugares y a la vez. En el caso de SQLite, no. Aunque en las últimas actualizaciones hay formas de activarlo, pero es muy lento en comparación al resto. Entonces, podríamos decir que en cuanto a escalabilidad, no está pensado para un sistema distribuido, está pensado más bien para un sistema individual en una sola PC. En cambio, MariaDB ya escala bien para aplicaciones medianas a grandes, por ejemplo, una página web, una tienda web, un sistema de gestión en red remoto dentro de una empresa, un sistema contable, o sea, sistemas que ya pueden o no requerir tener una sola máquina o varias PCs conectadas a la vez al servidor. Soporta replicación y clustering. Esto sería que yo puedo replicar mi base de datos eh, en paralelo. Es como tener una copia espejo de mi base de datos, lo cual sirve mucho para hacer respaldos o para eh, recuperar contra incidentes cuando hay alguna falla en el sistema. Y el rendimiento con volúmenes de datos, que es algo que me olvidé mencionar con SQLite, es algo a tener en cuenta. MariaDB soporta un volumen de datos mucho mayor que SQLite. Y apunto con esto a eh, la hora de trabajar con datos. Si tengo una base de datos que tiene 700.000 usuarios y con SQLite tengo que hacer una búsqueda con una función like con un contiene tal texto, como no maneja grandes volúmenes de datos, por su estructura va a ser mucho más lento de encontrar el dato que con MariaDB. Si yo necesito una respuesta inmediata y trabajo con muchos datos, no me conviene usar SQLite. En el caso de PostgreSQL, se podría decir hasta ahora que es la alternativa más escalable y más confiable, dado que está pensado en una estructura granular, en un sistema de directorios que acelera la forma de lectura en base a su organización, que tiene un sistema de concurrencia nativo integrado por defecto, que tiene un sistema de log
que permite ayudar a guiar a los usuarios que se conectan a la base de datos con los datos, acelera muchísimo más las búsquedas y el trabajo con grandes volúmenes de datos. Si hablábamos, ponerle, por dar un número, no es el real, pero es un número para tener una idea. En SQLite trabajo 10.000 registros a la vez, en MariaDB trabajo 100, en Postgre trabajo 1.000.000. Es a modo de referencia al volumen de datos. No quiere decir que más de 10.000 registros van a fallar en SQLite. Bien, tiene soporte de replicación avanzada, tiene particionado, tiene clustering, tiene alta disponibilidad. Quiere decir que recuperar ante un fallos a PostgreSQL, si está bien gestionado, esto también es un dato no menor. Cuando hablamos de recuperación de incidentes, necesitamos que haya alguien encargado de mantener y darle mantenimiento. Postgre tiene muchas herramientas incorporadas para recuperarme ante algún incidente. SQLite no. En SQLite, si tengo un incidente con la computadora y lamentablemente queda corrompido los datos, va a ser muy difícil que los recuperes. En el caso de MariaDB va a costar, pero lo vas a recuperar, y Postgre, si está bien gestionado, tiene herramientas que prácticamente es instantáneo. Por eso podríamos decir que en el tema de recuperación es más importante. Si tenemos que resumir, podríamos decir que SQLite se destaca por una simplicidad y una portabilidad. Su seguridad depende siempre del entorno. Aquí podemos comparar con Firebird. Y puede cifrarse si tenemos librerías externas. Eso ya lo mencionamos. MariaDB ofrece seguridad sólida y un buen rendimiento, sobre todo para aplicaciones web y empresariales. No estamos hablando de análisis de datos ni sistemas pesados. Es más que nada para aplicaciones medianas. Y Postgre proporciona un nivel de seguridad y de autenticación mucho más robusto. Tal vez al principio puede ser más complejo de configurar, pero la escalabilidad para proyectos críticos y de tamaños muy grandes es esencial. Así que bueno, llegamos acá a la pequeña conclusión y ya ahora vamos a ver vamos a avanzar las respuestas. De todo lo que vimos hoy, hablamos de que cada motor tiene una fortaleza específica, es decir, podríamos hasta pensar que cada creador de cada motor estaba pensando en cubrir una necesidad puntual y no todas. Por eso la recomendación de esta sesión es principalmente tratar de que ustedes determinen qué es mejor en base al proyecto en el que estoy desarrollando o en el que voy a trabajar. Si hablamos de SQLite, hablamos de simplicidad, de portabilidad, de ligereza y eficiencia en proyectos pequeños. Si hablamos de que la seguridad es flexible, puedo ser segura o no segura, y aquí vamos con parte de las respuestas, ahora vamos a entrar más en detalle. Podríamos decir que SQLite es perfecto para aplicaciones de escritorios, para aplicaciones móviles, dispositivos IoT y prototipos. Es decir, para cosas pequeñas. No carguen demasiado de datos o usen SQLite en una aplicación que requiere manejar grandes volúmenes de datos. Por otro lado, MariaDB podemos decir que tiene rendimiento, tiene compatibilidad con otros motores. El rendimiento es bastante alto, es compatible con MySQL en toda su estructura. Es muy avanzado en cuanto a Microsoft SQL. Tiene una seguridad de autenticación y permisos que SQLite no, aunque vimos que mediante el uso de librerías se le puede dar, que también son gratuitas. Tiene un sistema de permisos, lo cual le da un poco más de seguridad que SQLite. La escalabilidad es moderada, es decir, yo puedo replicar mi base de datos para recuperarme incidentes, puedo hacer backup o tener múltiples motores de almacenamiento en conjunto. Y podríamos decir que es ideal para trabajar en sitios web, sistemas empresariales medianos y aplicaciones en crecimiento. Y tenemos por otro lado Postgres, que Postgres, si hablamos de seguridad, es la seguridad más alta. Si nosotros necesitamos una aplicación 100% segura, y nos vamos a volcar por PostgreSQL, por su seguridad y su autenticación. Por el sistema de roles, los permisos granulares, la auditoría, la seguridad SSL, el cifrado nativo, o sea, tiene un montón de herramientas de seguridad que en MariaDB no están
y que en SQLite tampoco. Entonces, si yo tengo como premisa cuidar o proteger los datos que voy a almacenar, prácticamente se podría decir que es la mejor opción. Tiene máxima escalabilidad, quiere decir que a diferencia de MariaDB, que si la cantidad de datos que manejo por tabla o por base de datos pasan a ser muchos, empiezo a notar un pequeño retraso. En el caso de PostgreSQL podríamos decir que la escalabilidad es la máxima, es decir, voy a tener un gran volumen de datos y voy a seguir manteniendo la replicación y el clustering ayuda a que acelere y el trabajo distribuido también, o sea, el rendimiento en cuanto a los grandes volúmenes de datos es el mayor que hay hasta ahora en el mercado. El rendimiento en las cargas complejas es una de las ventajas. Si yo tengo una aplicación que va a requerir muchísimos usuarios a la vez, piensen, por ejemplo, en la aplicación de Facebook, en la aplicación de WhatsApp. Si tuvieran que usar un motor de base de datos, la recomendación es Postgre, precisamente por la concurrencia, por la optimización, los índices avanzados, por la forma de tener una respuesta casi inmediata sin importar la cantidad de datos. Entonces, para grandes volúmenes de datos, la concurrencia lo hacen muy óptimo por el rendimiento que tiene. Y si hablamos de lo ideal, sería ideal para grandes volúmenes de datos, aplicaciones empresarias complejas. Piensen, por ejemplo, quien conoce de aplicaciones administrativas, la aplicación SAP, que es un servidor que se conecta con múltiples países, una aplicación así necesita manejar grandes volúmenes de datos y ser casi inmediato, sería ideal para ese tipo de trabajo. Si resumimos todo esto, podemos decir que SQLite es para proyectos pequeños o embebidos, móviles o de escritorio o IoT. MariaDB es para proyectos medianos, aplicaciones web y demás. Y Postgre para los proyectos más gráficos, más avanzados o que necesitan mucho más. Con esto, espero no haberlos aburridos, es más o menos un análisis de las aplicaciones. Voy a tratar de ir respondiendo las preguntas que hay y aclarando algunos puntos. Siempre les recuerdo, elegí 3 motores que me parecen los mejores, no los mejores, sino los más implementables, los más fáciles de implementar y que cumplen las 3 áreas que me ha tocado trabajar a mí. No es que no haya ya otros motores y no es que no sirvan. Todos los motores son buenos para sus puntos y lo importante es después para trabajar. Entonces veamos, por ejemplo, nos pregunta Anthony que si en una empresa tengo 200 empleados, manejo Excel y datos, DNI, dirección, fechas, ingresos, etc., la base de datos debería usar. Si solo vas a usar una gestión de empleados únicamente y hablas de 2000 empleados y no mucho más, cualquiera de los 3 motores te podría servir. Podrías trabajar tranquilamente con SQLite, MariaDB o Postgres. Si lo que necesitas es seguridad, SQLite lo tendrías que descartar a menos que instales uno de los plugins para seguridad y MariaDB o Postgres también te sirven. Si la aplicación, y acá es donde viene la diferencia, el tema sería la aplicación de base de datos que vas a usar. Si la aplicación solo la vas a usar en tu escritorio, digamos en una sola computadora, tal vez la recomendación sería ser usar SQLite. Evitas instalar un servidor, evitas el consumo de recursos y hablamos de 2000 empleados, 2000, 50.000 empleados, no vas a tener problema en cuanto a rendimiento. Es portable, seguro, es rápido y si es una aplicación simple, conviene más SQLite. Si estás pensando en hacer un entorno tipo web, para decir tengo mi página web para gestión de empleados y quiero conectarme desde mi casa, desde mi celular o de cualquier otro lado, ya ahí te conviene usar MariaDB, porque en ese caso ya necesito tener un poco más de concurrencia, más disponibilidad y que cualquier usuario se pueda conectar. Así que ahí yo te diría que MariaDB sería el caso. ¿Y cuándo usar Postgre? Y si vos pensás que tu aplicación de empleados va a crecer,
en lugar de 2.000 empleados, voy a pasar a 30.000, 40.000, a tener sucursales, a tener depósitos locales y tu aplicación crece, bueno, ahí yo diría que te conviene Postgres. Si vos lo que necesitas es seguridad extrema, y bueno, yo te recomendaría Postgre en el caso de la seguridad extrema, es la mejor opción. Entonces, más que pensar en cuántos datos tengo, sino pensar en cómo voy a manejar los datos y qué es lo que quiero hacer con ellos. Si solo voy a trabajar individualmente para reemplazar un Excel, puede ser SQLite tranquilamente, no tener ningún problema. Si ya quiero algo más grande, bueno, ahí sí pienso en instalar MariaDB o PostGrid o algún otro servidor. Y si SQLite necesita seguridad, le compilas la librería de SQL Zipper y la agregas para tener una base de datos cifrada, o sea que la seguridad no sería problema. Y si tu aplicación de empleado va a ser conectada remotamente por mucha gente en el momento, bueno, ahí te conviene Postgres porque la concurrencia es su fuerte. Entonces ahí sí o sí te conviene usar Postgres. Eh, Así que bueno, obviamente yo no te quiero decir cuál tenés que usar porque mi postura es depende de qué programa vas a usar, qué base de datos elegir. Y acá la idea de esta sesión es dar como una ayuda a elegir una base de datos para iniciar mi sistema. Entonces, vos tenés que elegir la base de datos. Yo te planteo los puntos de dónde convendría, pero no es que hay que usar una y la otra no. Vos podés usar cualquiera, la que a vos te guste, pero digamos, si vos arrancas con SQLite y tu sistema va a crecer a tener muchos locales o muchos usuarios y va a llegar un momento donde vas a tener que mirar la base de datos. Entonces la intención de esto es veamos un poquito qué hay en cada motor de base de datos como para en el momento cero donde yo arranco mi sistema es donde determino qué motor de base de datos uso, dependiendo de la cantidad de usuarios que voy a usar, obviamente. Espero haber respondido la pregunta. Bueno, Willy, ¿cuál sería la recomendación de una DB para integrar un software de aplicación vertical? Por ejemplo, un ETAP, que es para diseño y estudios de ingeniería eléctrica. Bien, no sé si el observo que instala SQLite y MongoDB es en base al sistema que estás usando o si estás desarrollando el sistema. Si el sistema ya está hecho y tenés que usar el que eligieron para el sistema, eso va en gusto, digamos. Si vos vas a manejar grandes volúmenes de datos entre SQLite y MongoDB, si el sistema te da a elegir, elegí MongoDB, que tiene un poco más de alcance y te permite expandirte. Si el sistema lo estás desarrollando vos y lo que vas a hacer es un sistema donde vas a hacer mucho análisis de datos o donde vas a tener un gran volumen de datos, yo te diría que uses Postgres puntualmente. El gran volumen de datos, sobre todo si vas a hacer análisis de datos o vas a entrecruzar datos con Postgres, es mucho mayor que cualquier otro motor de base de datos hoy. Tal vez mañana aparezcan otros. Hablamos de hoy. Entonces quiere decir que si, si vos te toca crear el sistema y vas a hacer estudios de ingeniería, yo me imagino en estudios de ingeniería vas a hacer mucho análisis, vas a entrecruzar datos, vas a trabajar con un volumen de datos. Tal vez no haya muchos datos, pero necesites mucho entrecruzamiento, o sea, como si fuese un análisis de datos. En ese caso, los volúmenes de datos y el mover datos de una tabla a otra o extraer datos en conjunto de múltiples tablas a la vez se vuelve crucial. Y ahí, hasta el momento, PostgreSQL de los comerciales y no comerciales es el que mejor respuesta da, precisamente por su forma de guardar y acceder a los datos. Entonces, si vos estás desarrollando el sistema para hacer estudios de ingeniería, te recomendaría Postgres. Salvo que la aplicación sea pequeño y hagas estudios, no sé, y como una instalación sencilla en un depósito o algo pequeño que no necesitas muchos datos, pero si vos vas a hacer estudios de ingeniería y vas a tener, no sé, un montón de estudios de edificios o de maquinaria o de lo que fuera, y necesitas entrecruzar todos los datos para hacer el análisis, bueno, te sigue conveniendo tener
PostgreSQL. Ahora bien, si es un programa que ya está hecho, no podés hacer nada, porque la decisión la tiene el que hizo el programa. Entonces, como la decisión la tiene el que hizo el programa, vos ahí lo único que te queda es optar por lo que te oferta. Así que en ese caso, si te da entre elegir entre SQLite y MongoDB y vos vas a trabajar muchos datos, te conviene ir usando MongoDB. Entonces ahí es importante, digamos, eso. Si te dan la opción o si vos elegís la base de datos. Entonces, bien, con esto creo yo que he cubierto un punto básico sobre base de datos. La idea mía, ya les digo, es empezar a tratar temas de tal vez de diseño, de análisis antes de crear una aplicación. Aquí no tratamos de decir una aplicación es mejor que otra, sino que tratamos de ver qué ventajas tengo de usar esta o de usar aquella. Que yo no nombre alguna, como Willy que me nombra a MongoDB, no quiere decir que MongoDB no sirva, simplemente que tiene otro enfoque. Les recuerdo, yo trabajo mucho como independiente, entonces gran parte de este análisis tiene que ver cómo trabajo yo como desarrollador. Tal vez en una empresa lo optan diferente. Por ejemplo, yo si tuviera que hacer un sistema para una empresa, si es, por darles un ejemplo, un kiosco, que solo voy a tener una PC para facturar y demás, casi seguro que voy a usar SQLite porque no necesito más. Ahora, si voy a trabajar con una empresa un poco más grande, que ya tiene un depósito, que ya va a hacer reparto, que tiene una página web, que tiene una aplicación móvil, entonces ahí sí voy a elegir Postgre porque la gestión de datos es mucho más eficiente. También es importante tener en cuenta los recursos. O sea, yo no puedo pensar en usar Postgres y usar, no sé, C Sharp que requieren una máquina moderna si mi cliente tiene una PC con doble núcleo y 2 GB de RAM. También es otro dato muy importante, no lo mencioné porque la idea era más enfocarse en avanzar y en tener. Y complicaciones en la base de datos, les dejo una anécdota para que ustedes tengan de referencia por qué es importante pensar qué motor de base de datos voy a usar antes de empezar. Hace varios años ya me tocó desarrollar un sistema de facturación para una empresa y como el sistema era de facturación para una empresa que solo iban a facturar y conectarse a internet, decidí usar como motor de base de datos SQLite porque era mucho más liviano que Firebird, que era en ese entonces el que me recomendaban. Ese SQLite me pareció más rápido, más ligero y me daba lo mismo, ya que el tema de seguridad, como les mencioné dentro de la sesión, era un detalle importante. Hasta ahí todo bien, la aplicación funciona perfecto, tenían alrededor de 40.000 productos, llegaron a tener hasta 67.000 clientes y la aplicación funcionaba perfecto. El problema fue que tiempo después la empresa creció y un día vienen y me dicen, bueno, necesito que con todos los productos que tengo en mi base de datos, eh, de la misma base de datos se vuelquen en una página web para tener una pequeña tienda para mis clientes porque empezó a trabajar como mayorista. Entonces ahí surgió un problema. Yo podía tomar los datos que ya estaban cargados en SQLite, pero al ponerlos en la página web, que había un montón de usuarios accediendo por web a consultar los productos, cuando alguien quería generar pedidos y mi cliente estaba usando el programa de facturación, la base de datos o colgaba el programa o colgaba la página web. Así que me vi obligado a mudarme a base de datos. El error que cometí fue elegir MariaDB. Elegí, y no porque MariaDB fuera malo. Tuve que mudar toda la base de datos a MariaDB y todos los conectores de mis sistemas a MariaDB. Para mi suerte había usado Lazarus para la parte visual, entonces el conector de SQLite a MariaDB no fue cambiar, digamos, el tipo de conector y las estructuras y conexiones respete las mismas. Así que la migración, perdí 2 días en hacer la migración, pero me vi obligado a migrar el motor de base de datos. Y ahora me encuentro, después de mucho tiempo, que el cliente está teniendo muy buena respuesta con el sistema y con todo, y que, bueno, aparte de tener su depósito, va a tener su negocio en otro país,
tiene que conectarse con 2 o 3 países, van a cambiar de servidor y van a comprar un servicio de Amazon para alojar la base de datos, em, y o sea, se va a expandir a múltiples países. Entonces la empresa, de ser una empresa chiquita local que solo compraba y vendía tipo mayorista en un pequeño depósito, ahora pasa a estar funcionando en varios países. ¿Qué problema se me presentó acá? Bueno, como el volumen de datos iba a ser demasiado grande, necesitaba que mi base de datos soporte algo grande. Como los datos ya no iban a estar en la PC del cliente, iban a estar en un servidor en internet, necesitaba cuidar los datos del cliente. Así que ahí caí otra vez en el mismo problema. Tuve que migrar de MariaDB a Postgres por todos los beneficios que me da Postgres, porque en el primer momento, en el servicio de Amazon, no iban a comprar el servicio con más ancho de banda, iban a comprar el servicio más simple. Entonces, con el servicio más simple, la velocidad de la máquina de Amazon no era una velocidad muy grande, así que tenía que optimizar todo lo posible. Así que bueno, hubo que migrar. Y ahora que está en Postgres SQL el sistema, ya prácticamente el resto es sumarle clientes y no voy a tener los problemas que tenía en un principio. ¿A qué voy con esta anécdota? Esta anécdota apunta mucho más al hecho de decir necesitamos evaluar un poquito antes de sentarnos a armar el sistema, decir, bueno, ¿qué tanto va a crecer mi sistema? ¿Qué necesito hacer con mi sistema? Tener en cuenta que hay distintos motores de base de datos y cada motor de base de datos hace alguna cosa puntual o es mejor o está optimizado para cierto funcionamiento, y en base a la optimización que tiene el motor, elegir un motor de base de datos para no tener que migrar a mitad del proceso. Sería como empiezo a trabajar con Lázaro y a mitad del proceso me quiero mudar a .NET cuando ya tengo una aplicación funcionando. La tengo que reescribir de cero, aunque el sistema ya esté hecho y esté andando bien. Entonces mi intención es conozcamos un poco las bases de datos para que cuando ustedes armen sus propios sistemas, elijan lo mejor posible desde el principio y no tengan que mudar después que arrancaron el resto de los contenidos. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera que les respondas. Si no, vamos a ir cerrando. Voy a dar unos segundos para ver si alguien quiere preguntar algo. Bueno, muy bien. Espero que no haya sido muy aburrido. Tal vez fue una clase media teórica. Estoy tratando de que ustedes puedan hacer sus propios análisis antes de arrancar, que ustedes puedan ir viendo un poquito más de tecnología. Muchas gracias, Olimpio. Eh, Mi intención es que darles a ustedes un par de herramientas como si están arrancando, no importa si hace mucho que están, compartir mi experiencia de que ustedes puedan decidir o definir un poco mejor cómo arrancar los proyectos. No hay nada más frustrante, me ha pasado muchas veces, que tener que reiniciar un proyecto de cero o demorarme semanas o cuando no meses porque tengo que migrar de un motor de base de datos a otro y me suele pasar, por ejemplo, de SQLite a Postgres. Hay algunos, inclusive, formatos de datos que en Postgres no está. Eh, por ejemplo, las fechas. SQLite maneja las fechas como texto plano y MariaDB, Postgres, Firebird, Oracle, Microsoft SQL manejan como formato de fecha. Así que me pareció importante hablar de este tema para darles una idea. Les vuelvo a repetir, esto no es un top, no es decir, este es mejor que aquel, es simplemente eh, darles una orientación o una idea para que ustedes puedan elegir y entender sobre todo que cada motor de base de datos está pensado para solucionar un problema. La capacidad de ustedes como desarrolladores tiene que ser, y espero que así lo sea, determinar qué me conviene más para mi proyecto y siempre recuerden, empiecen el proyecto a futuro. ¿Cómo va a ser mi proyecto final? ¿Cómo va a ser mi proyecto cuando yo termine? Entonces elijo la base de datos desde el comienzo
para que a la hora de ir creciendo mi aplicación, eh, una vez que la aplicación crezca, me sea menos complejo migrar o agregar nuevas funciones. Bueno, les recuerdo que el mes que viene, en el vivo del mes que viene, sobre el final, de aquellos que estén conectados a la hora del final, les voy a liberar, vamos a hacer un pequeño sorteo para hacerlo interesante, para liberarles una copia de Crips desde mi página web. Así lo pueden ir probando. No lo quiero liberar de golpe ni completamente porque ya les digo, todavía está en etapa de pruebas. Pero vamos a ir de a poquito en cada vivo regalándole a alguien la posibilidad de descargarlo. No de golpe porque no quiero saturar mi página, que es modesta, y como les digo, todavía tiene muchos errores. Les agradezco a todos por estar, les agradezco a todos por, por participar. Muchas gracias a quienes preguntaron. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. Si alguien tiene idea de algún tema del que quiere que hablemos, en algún momento iremos hablando o haciendo cosas. Hay ciertos temas que tal vez son teóricos, que son análisis, que me gustaría compartir con ustedes, que creo que les pueden servir a la hora de empezar o de desarrollar un sistema. Muy bien, nos estamos viendo en la próxima sesión el mes que viene y espero verlos en el curso de mi espacio que voy a ir publicando en YouTube. Nos estamos viendo. Hasta luego, un abrazo a todos y nos vemos.